Bien. Bien, dice así la palabra del Señor. Y habiendo arribado a Cesarea, subió a Jerusalén, y después de saludar a la iglesia, descendió a Antioquía, y habiendo estado allí algún tiempo, partió, andando por orden la provincia de Galacia y la Frigia, confirmando a todos los discípulos. Bueno, este versículo lo elegí, ¿no es cierto?, porque primero, cuando el versículo 22 dice, y habiendo arribado a Cesarea, subió a Jerusalén. Ese es el término, ¿no es cierto?, del segundo viaje misionero, perdón. Y luego descendió a Antioquía, que era la iglesia, ¿no es cierto?, que albergaba al apóstol Pablo y a estos misioneros, la iglesia de Antioquía. ¿Ya? Y aquí comienza el tercer viaje misionero. Y habiendo estado allí algún tiempo, el apóstol Pablo era de espíritu inquieto, hermano. Es bueno ser de espíritu inquieto en las cosas del Señor, ¿ya? Pero eso Dios lo pone también, ¿no es cierto? Porque hemos leído también y hemos aprendido de que Dios en la iglesia capacita y reparte dones, a unos de una manera, a otros de otra manera. Entonces, hay algunos que Dios pone espíritu inquieto en ellos para evangelizar, por ejemplo. Pablo era uno de esos, tenía ese espíritu misionero inquieto. Poco tiempo ya en la iglesia, pero ya no podía estar tranquilo, él tenía que salir otra vez, ¿ya? Y dice, partió andando por orden la provincia de Galacia y la Frigia, confirmando a todos los discípulos. O sea, en esta ocasión Pablo se lo propuso y fue. En la segunda ocasión Dios no le permitió cumplir todos los planes que tenía, ¿no es cierto? Sino que Dios le cambió el rumbo un poco, ¿no es cierto?, desde la parte de arriba de Galacia hacia Macedonia y hacia Europa. Bueno, en esta ocasión Pablo se propuso, ¿verdad?, visitar a los hermanos, confirmar el ánimo, la fe de los hermanos, ¿no es cierto?, y ver cómo estaban, ¿no es cierto?, los discípulos que se habían hecho en estos viajes, ¿ya? Bien, vamos entonces aquí. Ese cosito me molesta, así que lo voy a poner ahí, ¿eh? Bien, aquí dice que el apóstol Pablo enfrentó varias dificultades, y esa fue la característica de todos los viajes misioneros de Pablo, ¿ya? El último viaje, que fue, podríamos decir desde el punto de vista humano, el último viaje después de este que Pablo hizo hacia Roma, fue un caos, ¿eh? Ese fue un caos, lo vamos a ver después, pero en cada viaje Pablo se encontró con dificultades y con problemas no menores, ¿no es cierto? Este viaje, lo mismo, ¿ya? Pero fíjense ustedes que aquí dice que ni el dinero, porque en lo más probable, ¿no es cierto?, que a veces Pablo no tenía dinero tampoco, era sustentado por los hermanos donde iba, ¿no es cierto? Ni la magia, ¿no es cierto?, que se interpuso en algún momento, ¿no es cierto?, para estorbar la enseñanza del evangelio puro, ni el paganismo con el que se encontró el apóstol Pablo donde iba, ni siquiera la política. El orden establecido por la política en la época, se pudieron oponer a esta expansión realmente maravillosa del evangelio, ¿ya? Casi por todo el mundo conocido en la época, ¿ya? Bueno, ahí vamos a partir vamos a hacer un resumen hoy día, ¿no es cierto?, de todo, para ir después parte por parte, ¿ya? Primero, ¿no es cierto?, ahí en Hechos capítulo 18, del 23 al 28, relata esta partida, ¿no es cierto?, y este recorrido por Galacia y Frigia. Y allí, el apóstol Pablo, o no el apóstol Pablo, allí la Biblia como que hace un paréntesis, ¿no es cierto?, este relato de Hechos hace un paréntesis para relatar esto que ocurrió allí con Apolos, ¿ya? Apolo. ¿Quién fue Apolo? Era un judío que venía de Alejandría. Alejandría queda en el norte de África. Era oriundo de allí. Pero Apolo era judío en primer lugar y tenía una característica que lo dice la palabra del Señor, que dice ahí. Era elocuente. ¿Qué es lo que es elocuente? Que puede hablar bonito. Que habla bonito, ¿no es cierto? Que tiene el don
de la palabra, que se expresa bonito. Aquí en la iglesia hay varios hermanos que tienen elocuencia, ¿no es cierto? En nuestra iglesia, yo creo que la iglesia presbiteriana en general se caracteriza por tener hermanos muy elocuentes, ¿ya? En nuestras iglesias hay hermanos que ustedes los ven y no se imaginan que saben tanto, ¿ya? Y que son elocuentes, ¿ya? La elocuencia no es de todo. Bueno, Apolos era un hombre elocuente. O sea, yo me lo imagino así alto, ¿no es cierto? Que con su presencia imponía, uno se imagina un elocuente así, ¿ya? Y que cuando hablaba, entonces todos callaban, ¿ya? Es como un político que sea estadista. No cualquier político es estadista, ¿no es cierto? Un político estadista habla y habla cosas interesantes, ¿no es cierto? Bueno. Tiene el poder de la oratoria. La oratoria, ¿no es cierto? Ya. Bueno, Apolos tenía esa característica. Era un hombre elocuente. Y además era poderoso en la escritura, o sea, no era cualquier cosa. ¿Ya? Venía de Alejandría. Alejandría era una ciudad importante en la época, ¿ya? Segundo, traía una elocuencia importante, era conocedor, bien amplio de la escritura, o sea, no tenía un conocimiento así superficial, ni como decimos nosotros, como el maestro Chasquilla, nosotros le sabe todo un poquito. No, él era poderoso en la escritura, ¿ya? Pero tenía un ayo ahí el Apolo, ¿ah? Tenía un pero pequeño, pero tremendamente importante, que no estaba capacitado en su totalidad, ¿ya? Le faltaba una cosa que era pequeña, pero eso tan pequeño hacía una diferencia tremenda con Apolo. Y lo vamos a ver después, ¿no es cierto?, cuando aparecen estos discípulos, ¿no es cierto?, que nunca habían escuchado al Espíritu Santo, pero que predicaban a Jesús y el bautismo de Juan, ¿ya? También Apolo tenía una característica como ellos. Era elocuente, insisto, era poderoso en la escritura, características importantísimas. Pero tenía una cosa pequeña, y que esa cosa pequeña hacía una gran diferencia, ¿ya? Y Apolo tuvo que ser instruido en algo aparentemente pequeño. Es como cuando la escritura dice: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, o sea, una piedra aparentemente que está de más, pero que es fundamental, y que de esa piedra depende todo el edificio, ¿ya? Entonces, Apolo es un ejemplo de eso. Apolo tenía todo listo, pero esa pequeña piedra hacía que todo lo lindo que tenía Apolo demostraba algo que pareciera que Apolo todavía no era salvo. Era judío, era elocuente, era poderoso en la escritura, pero le faltaba algo, ¿ya? Y a pesar de que Apolo, cuando enseñaba la escritura, impresionaba a todos los impresionaba, hasta los más sabios eran impresionados por la enseñanza de Apolo, pero a Apolo le faltaba algo interesante, ¿ya? Entonces, eso es lo, podríamos decir, perdón, me fui para otro lado, ahí está, ya. Ahí tengo que volver, ahí, los hipervínculos, ahí, eso, ya. Entonces, eso ocurre, ¿no es cierto?, al inicio de este viaje misionero. Surge la figura de este Apolo, que fue tomado por un matrimonio. ¿Se acuerdan ustedes, los que han leído? Hace poco que leímos esta parte de la lectura de la bíblica diaria. Un matrimonio ahí lo toma a Apolo y lo instruye aparte. ¿Cómo se llamaban ellos? Priscila y Aquila, ¿no es cierto? Aquila y Priscila, ¿ya? Que eran un matrimonio griego, cristiano, ¿no es cierto?, que escuchan a Apolo, se impresionan por la elocuencia, pero descubren que a Apolo le faltaba algo, ¿ya? Lo toman y lo instruyen, ¿ya? Bueno, eso lo vamos a ir viendo después. Bien, ahí la flechita vamos siguiendo, la donde dice Bitinia, ¿no es cierto?, Galacia,
Frigia. Por ahí el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, emprende este viaje desde, no olvidemos, desde acá de Antioquía, ¿no es cierto? Antioquía está ahí. A ver. Ahí está Antioquía, ¿ya? Ahí va, ¿no es cierto? Sigan la flechita. Ya. Después, en el cuadrito número 2 dice Éfeso, que está relatado en el capítulo 19. Ocurren varias cosas, pero tres cosas que resaltan. Primero, los discípulos de Juan. Aquí, cuando el apóstol Pablo llega a esta zona, mire dónde vamos ya, ¿no es cierto? Estamos en Éfeso. Éfeso está acá. Ahí está Éfeso. ¿La ven? ¿Ven la manito, no? Sí. Ya, ahí está Éfeso. Israel está acá, pues Jesús predicó en esta zona pequeñita, nunca salió el Señor de aquí. Y Juan el Bautista tampoco. Juan el Bautista nunca salió acá. Y aquí había discípulos de Juan el Bautista, en Éfeso. Miren ustedes. ¿Ya? Bien, ahí ocurrieron muchos milagros también. Y allí ocurre este impasse, ¿no es cierto?, del apóstol Pablo con esta famosa Diana de los Efesios. Esta diosa griega que conocida también como Artemisa, ¿ya? Y que era famosa ahí en Éfeso. Por ahí estaba el templo de Artemisa o de Diana, ¿no es cierto? Y vendían estampitas, templos, ¿no es cierto? Todo eso es como cuando uno va a las fiestas religiosas, ¿no es cierto? Debe haber sido muy semejante. Yo nunca he ido a Andacollo a las fiestas, pero lo he visto en televisión, en todas estas fiestas religiosas, donde va mucho comercio, ¿no es cierto? Hay mucha gente que gana dinero y que se trasladan. Hay comerciantes ambulantes que viven así, viven una vida itinerante, así como los antiguos nómadas, ¿no es cierto?, que de un lugar a otro se trasladan a vivir en distintas ciudades donde están las fiestas. En el norte La Tirana, Andacollo, para el sur, qué sé yo, todas las que hay para el sur, ¿no es cierto?, Sor Teresa, etc. Y se trasladan viviendo y viven así. ¿Ya? Y hay otros que viven, ¿no es cierto?, también en el mismo lugar y que viven de la fabricación, ¿no es cierto?, de estatuillas y todas esas cosas que tienen que ver con el santuario, ¿no es cierto?, donde se encuentra. Bueno, Éfeso también tenía esa característica. Bien, y ahí se encuentran entonces estos discípulos de Juan. ¿Ya? Y aquí hay que hacer una diferencia también en esto. El bautismo de Juan y el bautismo de Jesús son dos cosas distintas. ¿Ya? Acuérdense ustedes que cuando Juan comenzó a bautizar en el Jordán, vino Jesús a ser bautizado por Juan también. ¿Ya? No es el mismo bautismo. Muchos piensan que es el mismo. No es el mismo bautismo. Era otro bautismo. ¿Ya? La característica del bautismo de Juan era de arrepentimiento, ¿no es cierto?, mirando por fe al Mesías que venía. ¿Ya? De arrepentimiento para preparar, así lo decía, para preparar el corazón del pueblo para recibir al Mesías. ¿Ya? En cambio, el bautismo cristiano o el bautismo de Jesús es distinto, porque el bautismo de Jesús representa, ¿no es cierto?, que hemos sido hechos nuevas criaturas y a través del bautismo, ¿no es cierto?, nosotros nos insertamos dentro de la familia de Cristo, del pueblo de Dios, ¿ya? Entonces es distinto y hay una diferencia importante, por eso que está marcada al medio, ¿no es cierto?, ahí por esta palabra del día de Pentecostés, cuando se cumple la promesa del Señor y el Espíritu Santo es derramado sobre los creyentes. Entonces, aquí se produce el encuentro con estos discípulos de Juan, que ellos predicaban a Cristo, ¿ya? Pero cuando Pablo les dice, ¿y ustedes en qué bautismo fueron bautizados? En el de Juan, dijeron, ¿ya? Y ni siquiera habían escuchado que había Espíritu Santo. Por lo tanto, les faltaba algo importante en sus vidas para la salvación, ¿ya? Algo semejante a lo que le pasó a Apolo, ¿ya? Entonces, estos discípulos predicaban, habían sido bautizados en el bautismo de Juan, y ahí en eso, y con eso se quedaron. Pero tuvieron que ser instruidos, ¿verdad? Se les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Y allí fueron sellados por la promesa del Señor y pasaron a ser
verdaderos hijos del Señor. Les faltaba un detalle, pero que era lo más importante. Durante el bautismo de Juan, la gente, ¿no es cierto?, aceptaba con arrepentimiento el perdón de sus pecados en miras a el Mesías, que iba a venir. Entonces yo me estoy preparando para el momento en que llegue el Mesías, una cosa así. Me bautizo con el arrepentimiento, con el bautismo de Juan, me arrepiento, ¿no es cierto? Y de esa forma me preparo, ¿para qué? Para recibir al Mesías que venía. Bien, bueno, vamos a ir en parte nomás hoy día, como les dije, este resumen general. Luego, en Macedonia ocurre algo, ¿no es cierto?, con este joven llamado Eutico. ¿Se acuerdan ustedes quién fue Eutico? Andrés se acuerda que era Eutico, ¿ya? Yo creo que ustedes se van a acordar cuando veamos el relato, ¿no es cierto? Pero Eutico fue un joven que estuvo en una reunión con el apóstol Pablo, cuando Pablo predicó, y Eutico estaba ahí escuchando. ¿Y cuál fue el motivo por el cual Eutico se cayó de arriba? Eso pasó en esa oportunidad. Pablo se alargó hasta la noche porque fue un culto especial ese, ¿eh? No fue un culto cualquiera, fue con muchos sentimientos, había muchas cosas que ocurrieron en ese momento y por eso seguramente Pablo se alargó. Viendo la necesidad, Pablo ya sabía que se dirigía a un lugar peligroso, no sabía si iba a volver vivo, si iba a volver otra vez, entonces se alargó. Pensando un poco en el caso de Eutico, podríamos preguntarnos cuál sería en realidad la causa de su caída. Ya lo dijimos, ¿cierto? ¿Por qué se cayó Eutico? A lo mejor trabajó todo el día, el pobre muchacho, estaba cansado, ¿cierto? O a lo mejor se sentía enfermo, estaba con fiebre. O perdió el equilibrio, porque estaba sentado en la ventana. O sea, no estaba en un lugar primero seguro. En una silla, no, estaba sentado en una ventana. Y sabemos que en una ventana de repente cualquier cosa, un descuido, no porque me quedo dormido, simplemente un descuido, me puedo caer. Y Eutico estaba en una ventana. ¿Ya? Y sentado en una ventana no es tan cómodo tampoco. Ya, una sería esa, estaba cansado, o Pablo fue tan largo que Eutico se quedó dormido. Muchas cosas. La Biblia no nos dice más de Eutico. Simplemente, ¿no es cierto?, que era un joven, que estaba sentado en la ventana, que se cayó porque Pablo se alargó hasta la medianoche y que después, ¿no es cierto?, fue resucitado. ¿Ya? Bueno, el discurso de Pablo se extendió demasiado, sí, estamos de acuerdo. Aquí nadie discute eso. Se alargó demasiado y había muchos hermanos allí, muchos, pero hay algo característico aquí e importante. Había muchos hermanos, pero lo único que se unió fue él, ¿verdad? Para que estemos atentos, sea una o sea otra la razón por la cual Eutico se cayó, son problemas que debemos abordar también y solucionarlos en nuestra iglesia. Cuando oímos y vemos al predicador, y aquí hay un problema, yo oigo y veo al predicador, pero no veo a Cristo en esa predicación. Y si eso pasa con nosotros, hermanos, el mensaje nunca va a ser suficiente para nosotros. Y ese es un error que tenemos que arreglar nosotros. Bien, ¿que el predicador sea largo? Sí, también hay que solucionar eso, ¿cierto? Pero a lo mejor el predicador no es larguero porque quiere. A lo mejor le cuesta hacer la conclusión, ¿cierto? Pero en eso debo trabajar yo como hermano que me siento en la banca y escucho. Yo debo trabajar eso con el Señor en mi vida. Señor, voy al culto y voy a escuchar tu palabra. No voy a ver a tal hermano o a cual hermano que predique. Voy a oír tu palabra, Señor. Ayúdame a recibirla. Independiente del instrumento, porque también puede ser otra cosa eso. ¿Ya? Dios usa el instrumento y a lo mejor ese instrumento yo puedo decir, mira, este no me va a predicar, y cómo, y hace esto, hace esto otro. Entonces, ahí, ¿no es cierto?, también es algo que es un problema que se escapa de mí, pero también yo debo trabajar eso en mi corazón con el Señor y decir, bueno, voy a hacer todo lo posible por escuchar la voz del Señor y no la voz del predicador. Y yo creo que es importante también algo que no se está practicando y que es prepararnos antes de venir al culto, ¿ya?
y no me refiero solamente a ponerme mi corbata, peinarme, perfumarme, sino que prepararnos en nuestro espíritu, orar al Señor, tranquilizarnos un rato si estamos con muchas cosas, bajar el ritmo, ¿no es cierto?, lo que yo puedo, controlarme físicamente, pero también orar al Señor para llegar con mi espíritu dispuesto, ¿no es cierto? De esa forma yo debería prepararme para ir a la iglesia y no llegar así, ay, Sí, no. así nomás. No, hay que prepararse, ¿no es cierto? Ya, y por último, cuando no vemos a Cristo en la predicación, entonces cualquier sermón será como largo y aburrido. ¿Ya?